del partido Perú Libre, Cerrón, y siempre lo ha dicho, que no quiere saber nada con alianzas y que más bien todo se va a hacer de acuerdo a lo que diga el pueblo. Pero por otro lado vemos al profe que está en alianzas con varios partidos, en especial con la sinvergüenza de Verónica Mendoza, la secretaria que anotaba en las agendas de Nadine. La pregunta es cómo va a quedar toda esa gente que se está acercando al profe, en especial los partidarios de Verónica Mendoza, incluido ella. ¿Se les votará o continuarán con esas juntas que de una u otra manera Castillo no está de acuerdo porque él manifiesta con mucha precisión que no, nada de alianzas con ningún partido? ¿Cómo ve usted caso, Pablo? Buenos días. Buenos días, don Víctor, y buenos días a todos nuestros distinguidos telescuchas. Bueno, lamentablemente, en mi opinión, el mensaje que sigue emanando desde el lado del señor Pedro Castillo es de incertidumbre y de contradicción, ¿no? Si bien está estos días reuniéndose con algunos alcaldes, reuniéndose con algunos representantes, digamos, de la sociedad civil, un poco haciendo la labor política de captar el apoyo y supuestamente tranquilizar. El mensaje sigue sin estar proyectando ello, ¿no? Por un lado, como ya hemos observado y comentado en momentos anteriores, está el señor Pedro Franque, y por el otro lado, bueno, Pedro Franque, que es claramente miembro del partido de la señora Verónica Mendoza, ¿no? Miembro de Juntos por el Perú. Y por otro lado está el señor Cerrón con su partido Perú Libre, ¿no? Manifestando que ellos son los que han ganado las elecciones y que tengan bien en claro eso, ¿no? Mandando sus twitters de que los demás están son invitados en este afán de que gane el señor Castillo, pero que se ubiquen y de que no van a formar parte del gobierno. Don Víctor, esta incertidumbre está sustentada en el hecho de que ni siquiera el señor Pedro Castillo ha sido proclamado presidente, pero sin embargo es evidente que existen pugnas al interior de los grupos que están pretendiendo gobernar, ¿no? Por un lado, uno tiene a los grupos conocidos como de izquierda caviar, que representan básicamente el continuismo de esta mala gestión del Estado, de un Estado que cada vez es más grande, privilegia consultorías millonarias antes de gestiones que beneficien la productividad, entre otros elementos, ¿no? Que están acostumbrados a vivir, a medrar del Estado. Y por el otro lado tenemos al grupo de Perú Libre, que es el grupo más radical, al grupo comunista, al grupo vinculado a la gente de Movadef, al grupo con el cual, habría que decirlo, el señor Pedro Castillo se ha apoyado, ¿no? De hecho, es el partido político que lo lleva a la candidatura y lo estaría llevando de ser proclamado a ser presidente del Perú. Entonces, aquí el escenario, lamentablemente para nuestro país, porque siempre en el medio está la gente, está el pueblo, el tan llamado y mentado pueblo está en el medio, seguimos viviendo un clima de incertidumbre y de inestabilidad política que no se soluciona. Hay diferentes organizaciones, hay diferentes instituciones, diferentes expresiones de nuestro Estado, que lamentablemente están tomando partido también por una de las opciones, ¿no? Inmiscuyéndose en una labor que cuando les conviene, sí es constitucional y hay que defender, y cuando no les conviene, no. ¿Cuál es la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones para dar los resultados de la contienda? Si tenemos
al presidente de la República, por ejemplo, que se le escapa su corazoncito y comienza a fungir de gestor, ¿no? De una suerte de cabildero de Perú Libre o del señor Castillo, comunicándose con el presidente del poder, con digamos, el peruano más notable que ha apoyado la candidatura de la señora Fujimori, y seguramente con los jefes y presidentes de las principales instituciones del Estado. Uno de ellos, que ha tenido, digamos, la valentía de salir a contarlo, porque con cuántos otros no los habrá llamado y se habrá comunicado, pero no salen a decirlo. Uno de ellos es el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no? Entonces tenemos a un presidente muy activo en esas labores, ¿no? Que incluso nos ha dirigido un mensaje a la nación preocupado por un comunicado de militares retirados, una vez más insultando, atacando la inteligencia de los peruanos, ¿no? Como mostrando una preocupación como si estos señores fueran miembros activos de la Fuerza Armada. Como todos sabemos, y para los que no lo saben, hay que aclarar, un militar cuando pasa al retiro, pasa a ser un miembro normal de la sociedad civil, entre comillas este término normal, ¿no? Pero pasa a ser un miembro de la sociedad civil. Ya deja de ser un militar, deja de tener esa obligación de no pronunciarse, de no influir en la política, y pasa a ser un ciudadano como usted, como yo y como cualquier peruano. Y como tales tienen derecho a expresarse, ¿no? Ellos han manifestado en un comunicado lo que para ellos es su parecer, y sin embargo ello ha motivado un mensaje a la nación del presidente de la República, ¿no? Nos gustaría que hubiera salido a dar un mensaje a la nación de ese calibre, con esos minutos de duración y dedicación. Por ejemplo, cuando hubo el atentado terrorista en el Braem, antes de que se produzca la segunda vuelta electoral, o para condenar algunas acciones de grupos radicales que han generado la zozobra y la desdicha de millones de peruanos. Pero no. O sea, el señor sale preocupado por un mensaje de un grupo de militares retirados. Para mí es evidente el tema de la pugna. Los titulares del diario La República también nos evidencian lo mismo, ¿no? O sea, tenemos a un diario La República que ahora, oh sorpresa, está atacando al señor Cerrón. ¿Sí? Evidentemente, hay que decirlo, tiene rabo de paja, ¿no? Tiene rabo de paja y tiene una serie de cuestionamientos y de sospechas, incluso tiene sentencias, ya lo sabemos, por temas de corrupción, pero al cual, cuando era conveniente no atacarlo, es decir, antes de la fecha de la segunda vuelta, no lo tocaban. Pero ahora lo que quieren, porque el diario de La República forma parte de todo este conglomerado de izquierda caviar, ahora sí es conveniente atacarlo, ¿no? Porque lo que quieren es evidentemente sacarlo del camino y tomar las riendas del gobierno, o seguir, digamos, en las riendas y gozando del biberón, por no utilizar otra palabra, de lo que es nuestro Estado, ¿no? En un esquema en el cual el señor Castillo no tiene protagonismo, ¿no? No lo vemos a nosotros con ese espíritu de estadista, de líder, que pueda conducir a nuestro país, por lo menos hasta ahora, ¿no? Repitiendo estribillos, que nunca más un pobre en un país rico y cosas de esas, pero que al final del día, con esos estribillos no se gobierna, ¿no? Se gobierna con un plan, se gobierna con una idea, se gobierna con un conocimiento, y no parece el señor tenerlo. A ver, permítame hacerle una pregunta. Yo también he notado en estos últimos días este cambio de línea de parte del diario La República, atacándolo a Cerrón. Y usted ha reparado en un hecho bastante importante. La idea de la gente que lo está rodeando a Castillo, en especial los de Verónica Mendoza, en este caso algunos medios de comunicación como La República, por citar a diarios de dimensión nacional, lo que están pretendiendo es
apartarlo del todo a Cerrón con esa línea radical que tiene y que es imposible que alguien lo pueda manejar, y sí dejarlo a campo abierto a Castillo, que es fácil de manipular, como ya lo están rodeando estos grupos caviares. Pero viendo por ese lado, ¿qué conviene al país? De que se aplique una política como la que nos viene comentando Pedro Franche en el aspecto de la economía, o esa máxima radicalización que nos quiere presentar Cerrón. Sería un mal menor que Castillo se acerque más, como lo están rodeando, a los caviares, que darle más tribuna a Cerrón, que es otra incógnita, me parece, ¿no? Qué lamentable, don Víctor, el razonamiento que usted ha hecho, que me parece muy válido y que también yo comparto, pero me parece lamentable que sigan pasando los días en nuestro país viviendo una incertidumbre y sigamos debatiendo sobre qué es lo menos malo para el país, ¿no? Qué lamentable que estemos en esta posibilidad. Yo siempre, y ya durante todo este tiempo que vengo participando en el programa, lo que he tratado es de ser un defensor de la democracia y de la legalidad en mi país. Y en ese sentido van mis opiniones, aunque a veces no sean populares, aunque a veces puedan ser incomprendidas. Por ejemplo, a usted le contará cuando nos referimos a los temas de prisión preventiva, cuál es mi opinión al respecto del uso y abuso que se hace de esto. Una de las afectadas por esta situación fue la señora Fujimori. Muchos por emitir esa opinión se comenzaron a preguntar si es que ella era fujimorista, y no lo soy. ¿Y por qué digo esto? Porque también otra de las banderas que se levantan estos días, o de los argumentos, las ideas que circulan, es que consideran que la señora Fujimori está picona, que no quiere reconocer el resultado de las elecciones. Y no es así, no es así. Exacto, yo no coincido tampoco con esa postura. Es más, es una mala fe tratar de identificar los reclamos multitudinarios que se ven en las calles con la señora Fujimori. Evidentemente, la señora Fujimori es quien ha candidateado en la segunda vuelta y ha sido la opción. Recordemos que en la primera vuelta sacó aproximadamente el 13% de los votos, y el 50% por lo menos de los votantes ha votado por ella, pero no ha votado por ella porque sea Fujimori o porque sea, digamos, adepta o hincha del fujimorismo, sino ha votado por ella porque era la opción de la democracia, de la libertad, porque era la opción de la certeza, ¿no? Mire, y cómo el tiempo nos sigue dando la razón, porque ahorita ya ha pasado varios días, han pasado medio mes desde que se han producido la segunda vuelta, y el Perú sigue sumido en una incertidumbre política, económica, social, porque hay que decirlo también, hay muchas personas que han y que apoyan que el señor Pedro Castillo sea proclamado presidente, ¿no? Los que vivimos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, lo que hemos estado viviendo estos días, vemos que en ambos casos las manifestaciones son multitudinarias. Nadie puede decir que el otro grupo no tiene adeptos o no tiene gente que considera que es la mejor opción. Ahora, dicho esto, ¿por qué digo todo esto, don Víctor? Porque todavía no hay un presidente proclamado, ¿ya? Y acaso es una de las tantas características negativas de la izquierda en nuestro país, que siempre se terminan peleando, ¿no? Y acá no se están terminando peleando, sino asumiendo que el señor Castillo pueda ser proclamado presidente, ya se están peleando desde antes de asumir el gobierno. Eso nomás ya te dice mucho. Es algo característico, se pelean entre ellos. El señor Cerrón se pelea con la señora Verónica Mendoza, después sale Pedro Castillo firmando un convenio con Mendoza, o se pelean con el señor Gregorio Santos, después se amistan, dependiendo lo que a ellos les convenga en su momento, se amistan y se desamistan, ¿no?
Y eso que puede sonar Miren, anecdótico. yo en estos momentos, Eso, sí, eso, lo que perdón. estoy viendo en estos momentos, sí, sigue nomás. No, yo lo que decía, eso que puede sonar anecdótico, o que nos ha podido sonar anecdótico hasta este momento, pues a partir de este momento o a partir de que el señor Pedro Castillo, si es que es proclamado presidente, sea el presidente electo y sea quien asuma la presidencia de la República, va a ser muy grave porque en el medio vamos a estar todos. Va a estar el país sin un rumbo definido y con grupos de poder disputándose al monigote. Porque no hay que decirlo de otra manera. Yo creo que todos los pensadores de Perú Libre, los pensadores de Juntos por el Perú, o sea, el grupo de Verónica Mendoza, como de todos los peruanos que no hemos votado por el señor Pedro Castillo, y que hay que identificarlos como las personas que están saliendo a la calle, como las personas que están reclamando por la democracia y la libertad. Este no es un reclamo de los fujimoristas, este es un reclamo de gran parte de la sociedad civil. Como todos esos peruanos ya nos hemos dado cuenta, el señor Pedro Castillo es una persona que carece de capacidad para dirigir las riendas del país. Y cuando una persona carece de capacidad para dirigir las riendas del país, es objeto de manipulación, ¿no? Y eso es lo que ya estamos viendo sin que ni siquiera sea proclamado. A dos grupos fuertes de poder que se lo están disputando, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Quién es el que lo va a manipular? ¿Quién lo va a manipular? Ahí, por eso se están peleando. Exactamente, exactamente. Ahora, yo igual no descarto, porque la presión de la sociedad civil puede ser muy fuerte. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando se trató de dejar de lado al señor Merino en la presidencia, equivocados o no, pero la sociedad civil ejerció una presión muy fuerte. Pero aquí en la ciudad de Lima está habiendo todos los días marchas multitudinarias de gran parte de la sociedad civil que se pronuncia por la democracia y la libertad. Yo creo que eso no hay que desdeñarlo y hay que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones decida. Es evidente por los indicios que hemos visto todos en los medios de comunicación, por algunas decisiones que se han tomado en primera instancia, que pareciera ser que la opción del señor Pedro Castillo es la que tiene, digamos, o la que tendría mayores opciones que la de las impugnaciones presentadas. Pero yo, desde mi humilde opinión, sigo pensando de que es lo más apropiado a derecho, ya nos hemos referido largo a este tema, es ir sobre el fondo y no quedarnos en la forma. ¿Y por qué, don Víctor? Por dos ideas que yo creo que son fundamentales. Una frase que era muy repetida por el expresidente García, ¿no? que nos dejó hace ya más de un año, era el que no la debe, no la teme, por un lado. Si uno no tiene nada que ocultar, entonces, ¿por qué no mostrar? ¿Por qué no allanarse a la demanda, a las impugnaciones y que todo el país pueda ver, pueda apreciar, pueda analizar y pueda sacar sus conclusiones? Sin que ello signifique que el jurado... Dicen que va a demorar mucho, que va a demorar mucho, dicen. Eso es una reverenda mentira, don Víctor. Pero para completar la idea que estaba mencionando, un tema es el que no la debe, no la teme, y el otro tema que debería interesarle al señor Castillo, ¿no? Es la legitimidad. Porque habla mucho, cuando hablan del lado de Keiko Fujimori, es decir, si Keiko Fujimori es proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones asumiendo que las impugnaciones sean declaradas fundadas, va a asumir un gobierno carente de legitimidad. Pero desde mi punto de vista, quien ve peligrar aún más su legitimidad es el señor Castillo, porque al cerrarse a la posibilidad de aclarar las dudas, está precisamente atacando esa legitimidad, ese halo que se necesita de que todo esto ha sido legal, que ha sido bien producido, ¿no? Que hay una consecuencia de la elección válida, que es que él haya ganado, ¿no? Se está negando ese camino a través de leguleyadas, a través de buscar que prevalezca el formalismo y que no se vea el fondo del asunto. Y en este punto, don Víctor, hay que recordarle y aclararle a nuestra población que si bien
esto ha sido un empate técnico, ¿no? La diferencia hasta ahora en el conteo son décimas. Si es que las pretensiones de la señora Fujimori son fundadas, la señora Fujimori va a ganar y también va a ganar por décimas. Y si es que son infundadas, el señor Castillo va a haber ganado y también va a ganar por décimas. Entonces tienes a un electorado, un país supuestamente dividido, pero hay que recordar un detalle, don Víctor, que es que el 25% de los peruanos no votó. Si a ello usted le suma el 5% de nulos y el 1% de blancos, de votos blancos, tiene más del 31% de la población electoral que no votó, ¿no? Redondeando, digamos que el 32% de la población electoral del Perú aproximadamente no ha votado, lo que significa que los que han ido a votar son el 68% de los electores. Y si ha habido un empate técnico, que lo ha habido, estamos hablando que el 34% de esos electores ha votado por el señor Castillo. Entonces, y de ese 34% de electores, como ya lo explicamos varias veces, la gran mayoría ha votado un no a Keiko, ¿no? Porque, bueno, no consideraban que entre una opción fujimorista era la opción de la corrupción, de la mafia, que cómo era posible, y todos los argumentos que ya largamente se han esbozado, ¿no? Entonces, no es cierto que al señor Castillo lo apoye el 50% de peruanos. Ni siquiera llega al 30%. Recordemos que la primera vuelta, con muchas probabilidades de fraude también, le arrojaron un promedio de 17, 18% de los electores. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, porque estos señores que no han despertado todavía, tenemos a la población que ha estado clara desde el comienzo, que son los que no han votado por el señor Castillo, pero dentro de la gente que ha votado por el señor Castillo, hay muchos peruanos que están despertando. Lamentablemente ya pasó la fecha de la elección, hubiera sido ideal, ¿no? Por el porvenir de nuestro país, que hubieran despertado antes, pero recién están despertando. Hasta hay pugna en el grupo de los mismos, de ese 18%, digamos, de core, de núcleo duro, digamos, que han votado por el señor Castillo. ¿Por qué? Porque ahora, con la penetración de los caviares, hay mucha gente radical que también puede estar no viéndose representada en el señor Castillo y su opción. Entonces su posición es muy delicada y encima el señor no da visos de ser un líder, ¿no? De agarrar el comando del barco y decir yo lo voy a capitanear y así va a ser. Hasta ahora lo seguimos esperando, ¿no? Sigue repitiendo los estribillos de la campaña, reuniéndose con la asociación de alcaldes, con gremios por acá, con por allá, pero no hay un mensaje claro. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Te vas a quedar con Franque? ¿Te vas a quedar con Cerrón? ¿O no vas a estar con ninguno? ¿A qué teléfono lo pueden ubicar, estimado Pablo? Como siempre, al 913-018-657 y como siempre un gusto comunicarnos, don Víctor, y esperemos pues que estos días, hoy día, estos 2, 3 días, contado el día de hoy que vienen, son muy importantes. No es cierto que para resolver esas impugnaciones tendremos que demorarnos meses. Si hay voluntad política y hay voluntad de los que van a decidir, esto tendría que definirse en una semana, no más. Bien, tenemos ya que culminar haciendo referencia que no se puede hablar de fraude, pero sí de serias irregularidades que se han cometido, ojo, desde la primera vuelta. Ese es otro tema, don Víctor, bien largo, solo interrumpir. Con su activa participación por Radio Tacna, hemos presentado Opinión, show periodístico que ha logrado informarlo del acontecer político, jurídico y social de Tacna, el país y el mundo.